Tengan buenas tardes. A continuación vamos a desarrollar la semana número 13 para los estudiantes de segundo de secundaria de la tarea de Radio Nacional. Tenemos la siguiente situación significativa. Nos dan un tangram. ¿Qué es un tangram? Es un rompecabezas formado por varias figuras. Y nos preguntan dos cosas importantes. La primera, haciendo uso de todas las piezas de este tangram, nos piden formar dos triángulos que tengan el mismo perímetro. Luego nos piden también formar un cuadrado y un triángulo utilizando todas las piezas del tangram y comparar su área y perímetro. Entonces vamos a responder las preguntas de la página 54, que indica ¿cuántas piezas tiene el tangram? Si nosotros podemos contar, tiene 7 piezas. Número 2. ¿Qué figuras geométricas está compuesto el tangram? Si tú observas, está conformado por 5 triángulos de distintos tamaños, un cuadrado y un paralelogramo. Número 3. ¿A qué figura geométrica se refiere la situación cuando dice que tiene 3 lados? Se refiere a formar un triángulo. Número 4. ¿Qué nos piden encontrar en las preguntas de la situación significativa? Nos piden lo siguiente: construir dos figuras de 3 lados que tengan el mismo perímetro. Y luego nos piden además comparar el área y el perímetro de un triángulo y un cuadrado construido con todas las piezas de nuestro tangram. Adicionalmente tenemos un bonus que nos dice lo siguiente: describa el procedimiento para construir dos figuras de 3 lados. Por ejemplo, nosotros vamos a formar dos triángulos del mismo perímetro. En la base podemos juntar al paralelogramo, al triángulo naranja, al cuadrado de azul y al triángulo de morado. Y en la parte superior colocar al triángulo de amarillo, con lo cual se forma un triángulo cuyo perímetro sería igual al triángulo que se forma con el triángulo azul y verde. Siguiente pregunta: ¿qué procedimiento debes realizar para determinar el área y el perímetro de dos figuras que nos piden en la pregunta número 2? En la pregunta número 2 nos piden un triángulo y un cuadrado, pero antes de construir dicho cuadrado y triángulo, lo que necesitamos es hallar las longitudes del triángulo de naranja, como puedes observar, del cuadrado azul, utilizando para eso el lado de todo el cuadrado que se forma con las 7 piezas del tangram, mediante que utilizando el teorema de Pitágoras. Una vez conocido las longitudes de los lados, podemos encontrar el área sumando cada una de las regiones que lo componen y sumando también todos los lados de la figura que se utilizan para formar un triángulo y un cuadrado, que más adelante vamos a ver de quién se trata. Representa mediante un dibujo las figuras de 3 lados con igual perímetro, como podemos observar utilizando el tangram, donde hemos formado dos triángulos que tienen el mismo perímetro con las figuras que se observan. Segunda pregunta: ¿qué piezas del tangram está formada cada figura? Como podemos observar, la figura 1 está formado por un romboide o paralelogramo, 3 triángulos y un cuadrado, mientras que la figura 2 está formado por 2 triángulos. Para contestar la número 3, es decir, calcular el perímetro de estas dos figuras, debemos tener en cuenta la figura de la página 221, donde nos dan el tangram ABCD, que es un cuadrado donde BC mide 10, CD mide 10 también, y algunos segmentos tienen como medida 5, 5 y 3,5. Entonces lo que nosotros vamos a hacer es calcular la diagonal de nuestro cuadrado BD. Entonces, ¿qué vamos a aplicar? El teorema de Pitágoras. 10 al cuadrado más 10 al cuadrado es igual a BD, que es la hipotenusa, elevado al cuadrado. 10 al cuadrado es 100. 100 más 100, 200, igual a BD. Para poder eliminar este exponente 2, raíz cuadrada a cada término. Raíz cuadrada de 200 es aproximadamente 14,14 y eso es igual a BD. Pero debemos recordar algo más. Si tú observas, el segmento BD es la suma de 3,5, 3,5 y estos dos segmentos que son iguales, que estamos llamando X. Entonces BD es 3,5 más 3,5 más 2 veces X. 3,5 más 3,5 es 7. Pasa a restar a 14,14. La diferencia es 7,14 y eso es igual a 2X. El 2 pasa a dividir a 7,14 y X resulta 3,57. Con estos datos vamos a determinar el perímetro. Sabemos lo siguiente: para el primer triángulo sería AB, que mide 10, AD también mide 10, y el segmento de BAD, ¿cuánto resultó? 14,14. El perímetro es la suma de sus 3 lados.
10 más 10, 20, más 14,14, 34,14. Para el segundo triángulo su perímetro va a ser de la siguiente manera. BC mide 10, CD mide 10 y BD mide 14,14. El perímetro sería la suma también de sus tres lados. 10 más 10 más 14,14 es 34,14. Como podemos observar, el perímetro de las dos figuras son iguales. Pregunta número 4. Calcular el área de los dos triángulos. A ver, como es un triángulo rectángulo cada uno de ellos, ¿cómo se calcula el área? Base por altura entre 2. 10 por 10 sobre 2. 10 por 10, 100. Entre 2, 50. De la misma forma para este otro triángulo. La base es 10, la altura es 10. 10 por 10, 100. Entre 2 sería 50. Las áreas de las dos figuras son iguales. Problema 5. Responde a la situación significativa. Hemos dibujado los dos triángulos con las figuras del tangram. Ambos triángulos tienen un perímetro igual a ¿cuánto? A 34,14 y el área de ambas figuras vale 50 centímetros cuadrados. Además nos dicen construir un triángulo y un cuadrado con todas las figuras del tangram. Si tú observas esta primera figura, el lado del cuadrado llega a ser este segmento que hemos encontrado, que es 3,57 más 3,5. Eso hace un total de 7,07, pero eso lo podemos expresar como 5 raíz de 2. Como es un cuadrado, sus cuatro lados tienen la misma medida. El área de un cuadrado que es igual, la longitud de su lado elevado a la 2. 5 al cuadrado, 25. Raíz cuadrada y exponente 2 se va y te queda 2. 25 por 2, 50. Mientras que el triángulo que también formamos con las fichas del tangram sería base por altura entre 2. 10 por 10 entre 2. 10 por 10, 100 entre 2, 50. Por lo tanto, ambas figuras tienen un área igual a 50. Pregunta número 6. Dice, forma un triángulo con todas las piezas del tangram, halla el perímetro y el área. Nosotros hemos formado este triángulo donde la base, como puedes observar, esta porción de la figura mide 10, esta otra mide 10, su altura es 10 centímetros y los lados de nuestro triángulo que representaban su diagonal, si tú puedes observar, resultan o miden 14,14 respectivamente. Perímetro. Entonces sería la suma de los lados de nuestro triángulo. 14,14 más 14,14 más 10 más 10. Eso hace un total de 48,28 centímetros. El área es un triángulo. La base que mide 20, la altura que mide 10, dividido entre 2. 20 por 10, 200 entre 2, 100 centímetros cuadrados. Pregunta número 7. Nos indica, dibuja un cuadrado con todas las figuras del tangram, hallar el perímetro y el área. Como puedes observar, aquí está el cuadrado del lado 10 centímetros. El perímetro sería la suma de los cuatro lados, 10 más 10 más 10 más 10, 40 centímetros. Y el área sería lado elevado a la 2. 10 a la 2, 100 centímetros cuadrados. Problema número 8. Nos piden hallar la relación de las áreas y perímetros de la figura 1 y 2 del triángulo y del cuadrado que se ha formado. El perímetro del triángulo 48,28 dividido sobre 40. Esa división resulta 1,207. Ahora vamos a encontrar la relación de las áreas del triángulo y del cuadrado. El área del triángulo es 100 y el área del cuadrado también es 100. La división 1. Un bonus nos dice, ¿de qué otra manera puedes calcular el área de las figuras geométricas que has construido? Respuesta, sería sumando cada una de las áreas de los 5 triángulos, del cuadrado y del romboide que conforman nuestras dos figuras construidas. Espero que hayan entendido. Muchas gracias.